Audio de mercados de Andbank de jueves 27 de febrero de 2025. Mi nombre es Alex Fuster. Hoy me gustaría proporcionarles una reflexión sobre Europa y sus bonos. Prescindiendo de lo que pueda ocurrir o no con el tema de los aranceles, esto es algo que hoy nadie sabe, me gustaría centrarme más bien en Alemania, sus elecciones y lo que puede ocurrir con su crecimiento y, por lo tanto, con la curva en euros y con el propio euro, porque el resultado electoral está directamente relacionado con estos aspectos. El resultado de las elecciones en Alemania permite una coalición de mayoría simple. Esto es algo con lo que antes no se contaba, se pensaba más bien en una coalición de 3 partidos. Entonces estaríamos hablando de esta mayoría o coalición de mayoría simple, compuesta por el vencedor de las elecciones, que es la CDU, Partido Conservador, moderado, y con los socialistas del SPD. Pero no reúnen los 2 tercios necesarios para cambiar la famosa regla de la deuda, en lo que se llama o se conoce como el debt break, y que mantiene en un letargo económico a Alemania, puesto que esta regla no permite levantar el gasto y el endeudamiento. Por tanto, conseguir un cambio en este aspecto será difícil y, por tanto, será complicado para el gobierno entregar un considerable impulso fiscal. Vayamos con los resultados. Ya los conocen, la CDU sacó un 28,5% de los escaños, con 208 escaños. Alternativa por Alemania, la extrema derecha, cerca del 21%, con 151 escaños. Después viene el SPD con el 16,4% o 121 escaños. Y después vienen los verdes y otro partido de corte de izquierdas, Die Linke, con 85 y 64 escaños respectivamente. Por lo tanto, tenemos un Bundestag con un total de escaños de 629. Una mayoría simple serían 315 y tendríamos esta coalición de 2 partidos, la gran coalición o el GroKo, como les gusta llamarles a ellos, entre la CDU conservadora y los socialistas, que alcanzarían 329. Vale, para levantar el debt break y ofrecer un impulso fiscal y un impulso económico harían falta 422, por lo tanto estamos lejos. Ventajas de una coalición de 2 partidos. Bueno, pues agiliza la formulación de política económica, sin duda alguna. 2 partidos es mejor que 3 partidos, porque una coalición más sencilla, con menos gente, evita gran parte de las constantes luchas que vimos como acusaron en la coalición tripartita anterior. Esta perspectiva podría ser suficiente, ¿por qué no?, para liberar parte de la demanda reprimida, que resultaba precisamente de la incertidumbre política. Por lo tanto, no debemos negar las ventajas y los aspectos favorables de una coalición de 2 partidos. El GroKo podría inclinarse por relanzar la economía mediante una rebaja de las tasas impositivas a empresas y a hogares y al mismo tiempo impulsar la inversión pública. El Partido Conservador está más por la labor de rebajar las tasas impositivas y el Partido Socialista, el SPD, está más por la labor de impulsar la inversión pública. Claro, la pregunta es cómo financiar todo eso, porque parecen decisiones que van en sentido opuesto, ¿no? La inversión pública es más gasto y necesitaría más impuestos. En cambio, la CDU propondría una rebaja de impuestos. Por lo tanto, la pregunta está servida. ¿Cómo financiar eso? Eso que precisamente serviría para impulsar el crecimiento. Para financiar el plan de relanzamiento de la economía basado en una rebaja impositiva y un impulso de la inversión pública hace falta una reforma constitucional sí o sí. ¿Por qué? Porque eso exigiría revocar el denominado debt break o la regla de la deuda. Revocar la regla de la deuda requiere una reforma constitucional, como he dicho, que a su vez requiere de 2 tercios del Bundestag y no los tenemos. Con esta coalición a 2 no los tenemos. Una opción B sería generar lo que se llaman fondos off budget, fuera del presupuesto, ¿vale? Pero que representarían una deuda paralela, que también requiere una reforma constitucional. Pero no tenemos los 2 tercios en el Bundestag para
acometer una reforma constitucional. Necesitarían alistar a estas dos coaliciones pues el Partido de los Verdes y los socialistas del Die Linke, que por cierto el Die Linke es anti-regla de la deuda. Pareciera, o uno siente la tentación, o se siente inclinado a pensar que entonces es fácil, ¿no? Porque Verdes y Die Linke, oye, pues probablemente quieran levantar la regla de la deuda. Pero hay muchas dificultades a la vista. En primer lugar, depender de un partido marginal con muy poco peso en el Bundestag para cambiar la Constitución no resulta en una buena imagen, ni para la sociedad ni para el propio partido CDU, ganador de las elecciones. Segundo, no tenemos ninguna garantía de que este partido más minoritario de izquierdas, el Die Linke, se sume a esta idea de reformar la Constitución para acometer el relanzamiento de la economía basado en una rebaja de impuestos, porque el Die Linke no quiere una rebaja de impuestos. Sin embargo, este es uno de los elementos centrales del programa de la CDU. Y después todo el mundo sabe lo que ocurre en política. Cuando requieres del apoyo político de un partido minoritario, pues este partido minoritario probablemente tenga un interés político más centrado en complicarle la vida a la coalición gobernante, con el objetivo de ampliar la base de votantes. Por tanto, no tengo claro que realmente podamos alcanzar apoyos que nos lleven a los 2/3 del Bundestag para reformar la Constitución e impulsar la economía. Entonces, en una ausencia de la reforma de la regla de la deuda, resultaría imposible relanzar la economía con un impulso fiscal. A ver, el GroKo o la Gran Coalición dispondría de dos opciones adicionales. La primera sería aumentar el capital de instituciones públicas como el KfW, Development Bank. Esto es un banco de desarrollo, una suerte de agencia en el caso si estuviéramos en los Estados Unidos. Bueno, esto es una solución, pero optar por ampliar el capital de este banco, este tipo de bancos agenciales, para que lo reviertan en la economía, hombre, estaría bien, pero el espacio fiscal adicional creado con esta medida creo que tendría un alcance más bien limitado. Esta es una opción que carecería del efecto shock favorable en la confianza de los alemanes, que sí se generaría, en cambio, mediante un impulso fiscal directo, un programa de gasto público directo y apoyado por lo menos 2/3 del Bundestag. Por lo tanto, esta opción sería limitada o tendría un alcance limitado. La segunda opción, y esto es algo que no muchos saben, sería, puede alcanzarse sin necesidad de los 2/3 del Bundestag, una suspensión de emergencia de la regla de la deuda y, por tanto, poner encima de la mesa un gran impulso fiscal que venga acompañado de un endeudamiento y de déficit, evidentemente. ¿Qué hace falta para alcanzar una suspensión de emergencia de la regla de la deuda sin tener una mayoría? La Constitución permite tal acción, con una mayoría simple, pero debe darse una situación de emergencia que escape al control del gobierno. Tal suspensión de esta regla fue tomada en 2020-2023, como recordarán, para manejar la crisis del COVID, considerada como una situación de emergencia que escapa al control del gobierno. La pregunta entonces es, ¿tenemos hoy ante nosotros en Alemania una situación de emergencia que escapa al control del gobierno? No lo sé, creo que no. Dudo que las tarifas de Trump puedan ser consideradas como esa emergencia fuera del control del gobierno. Yo creo que suspender o una suspensión de emergencia de esta regla sería tumbada por la Corte Constitucional de este país. Así que descartaría esta opción. Al final nos quedaría, ¿por qué no?, una tercera opción, que es que Alemania busque la solución en el propio balance de la Unión Europea. Es decir, perseguir las denominadas iniciativas financiadas por la Unión Europea. Es decir, planes de rescate. O no necesariamente planes de rescate, sino políticas de expansión, pero a nivel de Unión Europea, financiadas por la Unión Europea y que reviertan sobre ciertas economías. De hecho, el ganador de las elecciones, el señor Merz, el mismo domingo 23, dijo
que es necesario fortalecer Europa y alcanzar la independencia de los Estados Unidos, y que esto es una prioridad absoluta, cierro comillas. Alcanzar la independencia de los Estados Unidos y fortalecer Europa. Es como un llamamiento, ¿verdad?, a que Europa debe dar un paso adelante con políticas decididas, agresivas, como no, de gasto, ¿vale?, de endeudamiento. Y evidentemente Alemania pues debería ser uno de los países que debe beneficiarse de esta acción. En respuesta a esta propuesta o insinuación del señor Merz, el presidente del Consejo de Europa, Antonio Costa, el mismo domingo 23, hizo unas declaraciones diciendo: llamamos a una reunión especial del Consejo para marzo, día 6 de marzo. Bueno, pues también hay quien ha querido ver en estas declaraciones de Antonio Costa pues que el Consejo de Europa es receptivo a la propuesta del señor Merz. Y por qué no, pues pensar que la Unión Europea puede despertarse un día pues con un gran programa, de una gran iniciativa de impulso, de crecimiento y de gasto. Conclusión. Bien, sospecho que los obstáculos domésticos dentro de Alemania para lograr un impulso fiscal genuino y doméstico son grandes, lo que hace que Alemania probablemente esté inclinada más a apalancarse en iniciativas financiadas por la Unión Europea, que también sería para algunos hasta divertido, ¿no?, ver cómo son los países de la Unión Europea, especialmente los del sur, los que financian ahora a Alemania. Irónico. Pero esta es la primera conclusión. La segunda, si esas ayudas se concretan, las ayudas europeas a Alemania, las implicaciones son ligeramente positivas para el crecimiento de Alemania. Y aquí subrayo lo de ligeramente positivas. ¿Por qué? Porque el espacio fiscal adicional creado con ayudas de la Unión Europea tendría un alcance más bien limitado. Es una opción que carecería de un efecto shock favorable necesario en la confianza, que creo que sí se generaría, en cambio, con un impulso fiscal directo desde el propio gobierno alemán. ¿Vale? 3. Las implicaciones para la curva y los bonos, y este es el lugar a donde quería llegar con esta reflexión. Las implicaciones para los bonos son algo negativas. Si se materializa estas iniciativas, el desplazamiento al alza en las yields podría tener lugar, lo que significaría pues, este pequeño impacto negativo para los bonos. Las implicaciones para el euro serían algo alcistas, aunque solo sea porque se estrecha el diferencial de tipos de interés con la curva dólar. Ahora bien, si no se concreta nada de esto, es decir, si los obstáculos domésticos en Alemania impiden que tenga lugar un impulso fiscal genuino desde dentro, y si desde la Unión Europea pues quizás agotada con tantos programas de estímulo, ayudas y planes Next Generation, y por tanto con menos capacidad de sacar ahora un nuevo plan de ayuda, si no se concreta esta opción tampoco, entonces la curva de tipos de interés seguirá deprimida, los bonos sostenidos y el euro en retroceso. ¿Cuál de las dos opciones tiene más probabilidad de materializarse? ¿Un impulso fiscal, ya sea genuino, doméstico, interno o con ayuda de la Unión Europea, o nada? Pues la verdad no lo sé, porque la capacidad política de crear soluciones es infinita. Pero las limitaciones están ahí también. Yo le daría un 50-50. Así que creo que la estrategia en el mercado de deudas del bloque euro es tener algo de cautela hoy. Esto es todo por mi parte. Muchas gracias y hasta la próxima.